Hermanos, en esta hora, bendito Dios por la oportunidad que me da en esta hora de poder estar aquí en la casa del Señor y darles un corto saludo. En esta hora le doy gracias a Dios por el privilegio que me da en este momento de poder testificar de las grandezas que Dios hace en nuestras vidas. Gloria a Dios. Reciban un corto saludo de parte de mi esposa, de mis hijos, de mi familia. Hermanos, gracias a Dios estamos bien y espero que ustedes también estén muy bien. En esta hora quiero dar gracias a Dios por la oportunidad y hacer una oración para que todo lo que yo diga o salga de mi boca sea guiado de Dios y que Él me ayude a poder hablar un poco de su palabra. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, en esta hora, bendito Dios, vengo a ti, confiado, Dios mío, que tú haces la obra, oh Dios eterno, en nuestras vidas, y en esta hora ruego tu intervención para mi vida, oh Dios, que tú me ayudes, que tú pongas palabras en mi boca, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de mi vida, oh Dios, para que todo lo que yo diga, Señor, y todo lo que salga de mi boca, Señor, pueda ser de edificación primeramente para mi vida y para mis hermanos que escuchan, para mis amigos, para cualquier persona, Dios mío, que escuche este video, este mensaje, que seas tú, oh Dios, tocando los corazones. Es mi deseo en esta hora, oh Dios. Te ruego pues tu ayuda divina, oh Dios bendito, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos y amigos. La vez pasada, hace unos meses atrás, Dios me da la oportunidad de poder testificar de la grandeza y las cosas que Dios hace en mi vida. Gloria a Dios. En esta ocasión yo le pondría la segunda parte de mi testimonio. Como les dije la vez pasada, mi testimonio es un poco largo y me imagino que pues en pocos minutos no se puede decir todo, pero voy a intentar ir al punto y que todo lo que diga sea para la gloria de Dios. Si alguien no entiende lo que estoy hablando, tal vez si mira el video primero va a entender un poco más de lo que Dios ha hecho en mi vida. Les sugiero que miren los videos, les recomiendo que miren los videos también, que desde aquí, desde este púlpito se predica. Los hermanos que han pasado a predicar, ellos han sido de mucha bendición. La iglesia sigue adelante. Este 2020 ha sido un año difícil para todos. Me imagino que muchos hermanos hemos pasado momentos difíciles, pero Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y en esta hora, pues, como les digo, si alguien no entiende lo que estoy hablando, tal vez mirando el primer video se puede dar cuenta más de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios hace mucho tiempo ya hizo la obra en mi vida, pero en un tiempo me alejé, y Dios en su misericordia hace poquito más de un año que me permite estar de regreso, y Cristo ha sido más que suficiente en mi vida. Y en esta hora pues les quiero dar un poco de lo difícil que es estar apartado de los caminos del Señor y tratar de regresar, aunque uno quiera. Hay veces que sabemos que el enemigo no descansa, y lo que estamos peleando es nuestra salvación de nuestras almas. Y hay cosas que uno como humano dice: más adelante regreso, más adelante reconcilio, y seguimos en lo mismo, haciendo la voluntad de la carne. Allá afuera no hay nada bueno, y yo lo pude ver en estos años que estuve apartado de los caminos del Señor, mas Él nunca se apartó de mí. Dios nunca nos deja, Él siempre está con nosotros. Nosotros tal vez nos apartamos de los caminos de Dios, pero Dios es fiel en nuestras vidas.
Por eso estoy muy agradecido con Dios. Déjeme le digo que en ese tiempo que estuve afuera, Dios hizo grandes cosas. Aún así me bendijo y me dio una preciosa nena, mi hija. Esa niña ha sido de grande bendición en mi hogar, para mí, para mi esposa. Y en ese tiempo yo deseaba tener una hija y Dios me lo concedió. Pero a consecuencia de que mi esposa, después de haber quedado embarazada y después del parto, sucede que ella empieza a experimentar cierta situación en su salud, pero nadie se entendía, no entendíamos por qué, y los doctores decían que era algo relacionado después del parto. Para ir cortando el testimonio, ella llega al hospital y no la dejan ir de regreso a la casa y la mandan a emergencia. Ella tiene que ser intervenida de emergencia porque aún su vista ya estaba nublada, aún su vista ya miraba negro o algo, como que su vista estaba fallando y había sangrado dentro de su cabeza. Entonces lo que pasa en esta situación, que le encuentran algo que tiene que ser extraído. Esa fue una de las pruebas más difíciles de las que yo pasé afuera de los caminos del Señor. Y le quiero decir que no es nada agradable, porque mi mente, yo mismo me culpaba y sentía que por mi causa, por mi culpa, tal vez vendría esta tribulación, esta situación adversa. Muchas cosas vinieron a mi vida y esa fue una de las más grandes, que yo puedo ver cómo Dios ahí se glorificó en la vida de mi esposa. Ella pasó unos momentos muy difíciles, estuvo un poco más de una semana en el hospital y yo con ella, y en ese tiempo pues yo no estaba en los caminos del Señor, yo me había apartado, pero sabía que Dios era más que misericordioso para con nosotros y sabía que Dios le iba a sacar adelante, pero al mismo tiempo yo sentía que era culpable, la conciencia me acusaba como que yo había causado esto, pero Dios en su misericordia nos da la victoria. Déjeme le cuento que ella estuvo casi más de 6 horas, no estoy seguro, 7, 8 horas en la cirugía. Tal vez ella en un futuro les pueda testificar mejor que yo, pero ella me cuenta que en ese proceso que estuvo, ella miró y sintió mucha paz. Estuvo en un lugar, ella se miraba como que estaba en un lugar de mucha paz. En su alma, en su corazón, una luz resplandeciente, blanca, y ella como que escuchó o sintió una voz que le dijo: ¿te quedas o regresas? Y ella era tanto el gozo y la paz que sentía en ese lugar que yo creo que la respuesta correcta, ella pudo contestar y decir: Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Y dice que en ese momento ella abrió los ojos y despertó en el cuarto de recuperación. Viene una enfermera a mí y me dice, yo estaba en la sala de espera, me dice: tu esposa ha despertado, se está recuperando. Y el primero que mencionó fue tu nombre. Yo puedo entender ahora que Dios me la dejó porque
Es una mujer que ha sido esforzada. Dios la ha levantado para bendición de mi vida, para la bendición de mis hijos, de mi hija, de mi familia, de todos mis hermanos, mis hermanas. Ella ha sido de mucha bendición, espiritualmente hablando, en todas las áreas. Y en ese momento que llego yo, porque la enfermera me dice, ella está llamando tu nombre, quiere verte. Llego yo a ella, a la cama donde está ella, y esa escena no la puedo olvidar. Es una escena que no se la deseo a nadie. La miré toda vendada de su cabeza. Habían pasado muchas horas de espera. Yo no sabía qué iba a pasar. Ella estaba... Cuando lo hacen a uno firmar esos papeles en el hospital, quiere decir que ellos no son responsables cuando uno entra a una situación de esas. Uno firma que puede despertar o no puede despertar, pero gloria a Dios porque Dios me la dejó y aún es de bendición para mi vida. Esa escena no se la deseo a nadie porque yo la miraba postrada en esa cama, vendada de su cabeza, y yo en mi mente decía, ese lugar me pertenecía a mí. Yo soy el que debería de estar allí. Y así es Cristo en nuestras vidas. Merecíamos la cruz. Nosotros, humanamente hablando, no teníamos oportunidad, pero en Cristo está la oportunidad. Cristo murió por nosotros. Murió no solo por mí, murió por usted y por mí. Y Dios nos da la oportunidad para que nos alleguemos a Él a través de Cristo Jesús. Hermanos y amigos, esa experiencia marcó mi vida, pero déjenme le digo que aún así nosotros humanamente hablando somos muy necios, porque yo estaba muy sensible y dije, llegó mi momento, tengo que regresar a la iglesia, tengo que hacer algo, porque así como estoy, no soy buen ejemplo para mis hijos, para mi esposa y ahora mi nena, mi hija. Estaba muy sensible y mi mente, mi conciencia me acusaba. Mi pastor, hermano Willy, estuvo en mi casa. Me recuerdo que hablando con él le dije, hermano Willy, yo necesito regresar a la iglesia, y me dijo, donde 2 o 3 están en su nombre, allí está Él. Si quieres, aquí puedes arrodillarte y ministramos reconciliación. Hermanos, en esa hora yo me miré como indeciso y dije, hermano Willy, yo lo quiero hacer en la iglesia. Quiero que sea de testimonio, que mis hermanos vean que yo estoy verdaderamente arrepentido, que haya más testigos. Pero hermanos, déjenme les digo que pasaron los días, pasaron los meses, y mi carne empezó otra vez. Como yo me sentía culpable, como yo me sentía en ese momento triste, y volví a lo mismo y dije, necesito volver a tomar para calmar mis nervios, para calmar mi tristeza. Esa es la mente carnal, es la mente humana, volver a lo mismo. Hermanos, pasó, y ese deseo de volver a la iglesia se fue alejando de mi vida otra vez, y no lo hice. Dios tuvo misericordia de mí y me siguió esperando, y yo necio, pasaron años después de la cirugía de mi esposa.
fue algo tremendo en esos días, en esos meses, pero gloria a Dios porque Dios todo lo hace perfecto en su tiempo. Hermanos y amigos, déjenme le digo que muchas veces yo quise regresar a la iglesia y no podía, por una u otra razón. Había excusas, había momentos que yo decía, no, ya voy a regresar a la iglesia. Pero sabemos que es una pelea a muerte. El enemigo no va a querer dejar ir a alguien que él siente que ya lo tiene. Pero gloria a Dios porque el año pasado Dios me permite regresar a la iglesia, reconciliar. Como les digo, no ha sido fácil, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores y más que victoriosos. Algunas veces fallamos, no algunas veces, sino que cuando uno falla, puede ser uno de tropiezo. Y esa es una de las situaciones que yo digo, qué tremendo, porque la gente allá afuera dicen, y no que era cristiano, y no que hablaba de Dios. Pero déjeme le digo, amigo y hermano, no pongamos los ojos en el hombre, porque el hombre puede fallar. No pongamos los ojos en las personas. Yo puedo fallar, pero Cristo nunca falla, y Cristo nunca va a fallar en su vida y en la mía. Pongamos en los ojos en el autor y consumador de la fe, de la vida, Cristo Jesús. Él es perfecto. Él fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado. Su sangre preciosa es más que poderosa para justificarnos delante de Dios. Como les digo, uno como humano puede fallar, pero Cristo es el blanco a quien tenemos que mirar. Nadie en la tierra como Cristo. Por eso yo cuando escucho personas que dicen, en la iglesia hay mucha gente hipócrita, a la iglesia no encontré lo que yo andaba buscando, lo que yo quería. Pero déjeme le digo que son los enfermos los que necesitamos de hospital. La iglesia es un lugar de refugio para todo aquel imperfecto, todo aquel que quiere cambiar su vida y buscar de Dios, con la ayuda de Dios, cambiar. Fallamos, pero nos levantamos. Hay fallos, pero en Cristo Jesús está la respuesta y la victoria. Voluntariamente, no creo que alguna persona o hermano en la iglesia esté fallando voluntariamente. Hay errores y fallos, pero en Cristo Jesús y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y seguimos adelante. Escuchaba unas palabras de mi pastor hace unos días atrás, que mucha gente se va de la iglesia diciendo que la iglesia los decepcionó y se salen de la iglesia y se van. Pero el mundo todos los días está decepcionando personas. El mundo todos los días decepciona a la humanidad, y la humanidad, muchos no salen de allí. En mi caso no podía salir yo, después de que Cristo ya había hecho la obra en mí. Haber vuelto atrás fue el error más grande que he cometido en mi vida, pero en Cristo está la respuesta. El mundo no tiene nada que dar, nada que ofrecer. Al final del día es camino de muerte, y en Cristo Jesús somos más que vencedores, más que victoriosos. El mensaje, más que todo el testimonio mío, es dar el mensaje que en Cristo está la victoria. Solamente en Cristo hay salvación. La sangre de Cristo nos limpia y nos hace aptos para llegar a Dios, como que si nunca hubiéramos pecado.
Nada más tenemos que venir a Cristo y humillarnos y reconocer nuestro error y decirle que no queremos volver a fallar, que queremos seguir adelante con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Yo no lo quiero cansar, hermano y amigo, con mi testimonio, mas quiero dar parte de él para que cualquier persona que sienta que no hay esperanza, déjeme le digo que en Cristo está la victoria. Esa es parte de mi testimonio. Como le digo, no es fácil, porque ya en el mundo la carne se acomoda. En el mundo hay muchas excusas y no puede uno regresar. Mi última semana antes de regresar a la iglesia, unas 2 semanas, me tocó mucho mi corazón que los jóvenes tomaron una semana para ayunar, para orar y ayunar. Estuvieron aquí en la iglesia. Y en ese grupo de esos jóvenes estaban mis 2 hijos. Y Dios empezó a tocar una vez más mi corazón. Y yo decía, ¿cómo es posible que mis hijos estén buscando de Dios más que yo, que soy el padre y tengo que darles un buen ejemplo? Tocó bastante mi corazón. Y como les digo, hace un poco más de un año, yo dije, no, ahora tengo que regresar a la iglesia, porque en el mundo no hay nada bueno. Aquí lo que estoy haciendo es perdiendo el tiempo. Y gloria a Dios, porque volví a hablar con mi pastor, volví a hablar con hermano Willy y le digo, hermano Willy, ahora sí estoy listo. El mundo, el diablo y la carne, nada bueno me han dejado, ni nada bueno me ofrecen. Necesito la ayuda espiritual, necesito la ayuda de Dios para ponerme a cuentas con Dios. Y gracias a Dios que la iglesia, ustedes hermanos, me han recibido con los brazos abiertos. Gracias por sus oraciones. Gracias a mi familia, a mis hijos, a todos ustedes hermanos que han orado. Sigamos orando por nuestros familiares. Sigamos orando por la gente que estaba allá afuera sin esperanza. Yo veo esta pandemia como una oportunidad más que Dios nos da. Dios mío, nos da esta oportunidad para que busquemos de Dios. Aquellos que ya estaban buscando de Dios, para que le busquen más. Los que no estábamos buscando de Dios, para que le busquemos y regresemos al camino que es en Cristo Jesús. Hermanos, en esta hora quiero dar una lectura bíblica para ir terminando. Como les digo, mi deseo de testificar, Dios lo conocía desde antes y me ha dado la oportunidad. Antes de la pandemia yo ya tenía deseo de testificar, y mire que Dios me da la oportunidad de hacerlo a través de un video. Pero gloria a Dios, porque de Él vienen las oportunidades. Escuchaba un mensaje de hermano Lalo hace unos días, donde él dice, cuando Dios nos dé la oportunidad, no la desaprovechemos, y que Dios nos ayude para siempre estar dispuestos, y cuando Dios nos dé un privilegio decir sí, amén. Con la ayuda de Dios lo vamos a hacer, amén. Gloria a Dios. Para ir terminando, hermanos, quiero leer unos versículos que Dios ponía en mi corazón. Entonces, en esta hora yo quiero decirles una cosa antes de leerlo. La palabra de Dios para mí, desde el Génesis al Apocalipsis, nos lleva a Cristo. La Biblia completa nos lleva a Cristo. Pudiéramos, o he escuchado
hay varias religiones que se basan en ciertas partes bíblicas, porque dice cierta porción bíblica y de allí hacen una religión. Pero para mí, en Cristo no hay religión. La palabra desde el Génesis al Apocalipsis nos lleva a Cristo. Si leemos toda la Biblia, nos lleva a Cristo. Yo voy a leer una porción está en Juan 3. Como les digo, son porciones bíblicas, pero si leemos toda la Biblia, nos lleva a Cristo. No hay por qué distorsionar la palabra o hacer una religión por ciertos versículos o partes de la Biblia. Leamos toda la palabra, hermanos y amigos, y nos llevará a Cristo, y allí está la vida eterna en Cristo Jesús. Leo en el nombre de Jesús, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condenase al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree no se condena, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria a Dios, hermanos, que Dios les bendiga. Amén.